de vapor es el concepto en torno al que giran todas las propiedades coligativas. Entonces vamos a arrancar por ahí. Les voy a compartir la pantalla. Con la presión de vapor, ¿cómo andamos? ¿Qué entienden por presión de vapor? Si me tuvieran que explicar a mí qué es. ¿Ven la pizarrita o no se ve? Ok. ¿Cómo me explicarían con sus palabras? No hace falta una definición del libro. ¿Qué les quedó de la guía de presión de vapor? ¿Qué es la presión de vapor? ¿O cómo la usan? ¿Para qué sirve? Díganme algo relacionado con la presión de vapor. Ajá. Esa primera parte está muy bien dicha y te falta decir algo más. Cuando se establece un equilibrio entre una fase líquida y una fase sólida de una sustancia, ¿cuál es la presión de vapor? Entre una fase líquida y una gaseosa, perdón. Se establece el equilibrio. ¿Y la presión de vapor qué es? De esa cosa que vos describís. Es la presión. Ahí está. Eso. Ahora está bien. Es la presión de ese gas que está en equilibrio con el líquido. Eso es fundamental. Si no estuvieran en equilibrio, no se llama presión de vapor. Eso es otra cosa importante. Es la presión de un gas, pero no va a ser la presión de vapor. Lo que tenemos que ver, entonces, de vuelta, vamos a hacer un esquema. Si yo tengo en un sistema, podemos hacerlo cerrado. Y al sistema cerrado ponemos una sustancia que está en fase líquida y también tenemos sustancia en fase gaseosa. Y están en equilibrio. Le ponemos la doble flecha porque esta flechita se usa en química para hablar de equilibrios. Entonces, a ver. Esperen que algo está mal acá. Ahí estamos. Entonces, si yo mido la presión que hay en la fase gaseosa, esta presión es la presión de vapor. Y ahora tenemos que prestar atención porque en esta guía nueva, todo esto que veíamos antes era para una sustancia que era pura. Una sustancia pura significa que hay un solo componente. Supongamos que nuestro compuesto se llama A, entonces tenemos en el gas A en estado gaseoso y en el líquido A en estado líquido. Cuando tenemos solo A, tenemos el caso que se dice sustancia pura, porque es lo mismo que decir que hay un solo componente. Cuando ese es el caso, cuando tenemos un solo componente, hablamos de la presión de vapor de una sustancia pura. Parece una pavada lo que estoy diciendo porque estoy como repitiendo siempre lo mismo. Pero lo vamos a distinguir de cuando hablemos de la presión de vapor de sistemas que tienen más de un componente, ¿no? Soluciones, por ejemplo. La solución, por definición, tiene más de un componente. Entonces, tenemos, en este caso, la presión de vapor de una sustancia pura. A esa presión de vapor se le pone un nombre especial. Le vamos a poner, para distinguirla del otro sistema cuando tengamos mezclas, le vamos a poner un asterisco. Entonces, esto lo que midamos acá va a ser la presión de vapor de la sustancia pura. Lo podemos poner así, presión de vapor de A cuando está puro. La estrellita, esta estrellita, el asterisco, significa puro. Eso es importante porque ahora vamos a ver qué pasa. Nosotros tenemos que hacer la comparación entre esto que les mostré recién y otro sistema que va a ser parecido, pero voy a tener A líquido, como teníamos antes, voy a tener A gaseoso, como teníamos antes, y acá le voy a agregar un soluto. ¿Está bien? Soluto, vamos a ponerle B, que va a estar acuoso, voy a poner. Después vamos a ver que esto se va a complejizar un poco más
Empecemos por esto que es B, es lo que se llama un soluto no volátil. ¿Qué significa que es no volátil? Que en el gas no hay A. Acá no, perdón, no hay B. No hay B gaseoso, porque no se evapora B. Después vamos a ver otros casos en los que las mezclas las hagamos con sustancias que sí se evaporan. Los solutos, o las sustancias en general, nosotros acá es bueno, ahora vuelvo a esto, pero es bueno hacer un diagramita que los va a ayudar. Cuando nosotros tengamos mezclas, en las mezclas vamos a distinguir, va a haber más de una sustancia. Entonces, las sustancias las vamos a dividir en volátiles y no volátiles. Las que sean no volátiles es que no se evaporan. Ejemplos de esto, las sales, fundamentalmente. Sales. Otro ejemplo, el azúcar. Ejemplos de este lado, el agua, el etanol, la acetona. A estos se los suele llamar solventes, en general. La clasificación ayuda. A su vez, ¿me van siguiendo o estoy yendo muy rápido? Sí. Ok. A estas que se llaman no volátiles, fíjense que yo hice una distinción, puse en la misma bolsa sales y azúcar, porque ninguna de estas dos se evapora. Estas se vuelven a dividir en dos. Se dividen en unas que se llaman electrolitos y unas que se llaman... Hola Marcela, ¿cómo andás? Bien. ¿Querés decir algo? Me callo. No, era para saludar que entré tarde, bueno. perdón. No hay problema, era que interrumpan igual, cuando quieran. Dale, gracias. Y estas que se llaman, y otras que se llaman no electrolitos. Diferencia entre las dos, los electrolitos se disocian. Estos no se disocian. Esto va a ser importante luego. Ejemplo de electrolitos, las sales. Ejemplo de no electrolito, el azúcar. ¿Qué quiero decir con que se disocian? Lo que ya sabemos. Si yo, esperen que agrego otra página, que una sal se disocie, significa que si yo pongo cloruro de sodio en agua, esto se disocia en los cationes sodio y los aniones cloruros, lo que ya sabemos. El azúcar, si yo pongo, a ver si puedo ponerlo más prolijo, vamos a hacer así. Si yo pongo azúcar en agua, no importa cómo es la fórmula, no viene el caso, pero podemos ver, me queda azúcar y le ponemos acuoso. Estos le pondríamos acuosos a estos dos. Pero no se disocia. Esto es importante, ¿por qué? Porque vamos a ver que las propiedades coligativas tienen una particularidad muy importante, que dependen de la concentración de solutos que tengo disueltos en las soluciones. Y fíjense lo que pasa. Si yo pongo 1 mol de azúcar, esto como para que ya lo vayamos viendo, en 1 litro de agua, tengo 1 molar de azúcar. O 1 mol por litro, ¿no? Esto ya no se escribe así, vamos a ponerlo bien. 1 mol por litro de azúcar. Pero fíjense qué pasa si yo pongo 1 mol de cloruro de sodio en 1 litro de agua. Si yo pongo 1 mol de cloruro de sodio en 1 litro de agua, tengo en solución 1 mol de cationes en 1 litro de agua y tengo 1 mol de cloruros. Todo esto en 1 litro de agua. Es decir, que podría decir que tengo 2 moles por litro de iones en solución. Y esto es súper importante porque a las propiedades coligativas no les importa si son sodios o son cloruros. Les importan las cosas que tengo dando vueltas. Justamente se llaman propiedades coligativas porque
coligativa viene de colegir, que es de cantidad, de la cantidad de sustancia, no de, decimos, hay una cosa que se dice siempre, pero interprétenla como corresponde, decimos, las propiedades coligativas no dependen de la calidad de sustancia, no en el sentido de si es berreta o si es de buena calidad, sino cuando hablamos de calidad en química nos referimos a quién es. La calidad de un compuesto es quién es. No importa quién sea el que está disuelto, importa cuántos hay disueltos. Eso es como una cosa muy importante de las propiedades coligativas. En todas las ecuaciones que usemos para propiedades coligativas, lo único que importa es la concentración de especies que tengo en solución. Porque vamos a ver que la concentración de especies que tengo en solución afecta a la concentración del solvente. A ver si me entienden lo que digo. Si estoy con una sustancia pura, y pensemos en la fracción molar, ¿no? Acuérdense de fracción molar. La fracción molar era la fracción molar de una sustancia, vamos a cambiar de color, la fracción molar de una sustancia A era el número de moles de A dividido los moles totales. Entonces, yo les pregunto, si una sustancia es pura, si A está puro, que era se simboliza con la estrellita esta que significa puro, ¿cuánto será la fracción molar de A en un sistema que A está puro? 1, perfecto, buenísimo. La fracción molar de A tiene que ser 1 cuando está puro. Piensen en esto, cuando yo agrego algo a A que está puro y le disuelvo un poquito de sal, un poquito de azúcar, lo que sea, alcohol, etanol, puede ser lo que ustedes quieran. Cuando disuelvo algo en A, necesariamente estoy cambiando los moles totales, porque ahora tengo los moles de A más los moles de la otra cosa que agregué. No importa quién sea, lo que importa es que cambia la fracción molar de A. Otra pregunta. Cuando yo le agrego un soluto a A, en toda esta explicación, A siempre va a ser el solvente. Cuando yo le agrego un soluto a A, ¿qué le pasa a la fracción molar de A? ¿Sube o baja? ¿Por qué? Muy bien, baja. ¿Por qué? ¿Cómo me justifican ya? ¿Tal cual? Muy bien, perfecto, perfecto. Acuérdense que la fracción molar está acotada. La fracción molar de A tiene que ser un número entre 0 y 1. Podemos poner así, menor o igual a 0, menor o igual a 1. Esto es importante, una fracción molar, que esto ya en el primer parcial, no digo que ustedes, pero mucha gente hizo barrabasadas con esto, porque ponía fracciones molares de cosas que daban 2 o 1,5. Es imposible por la propia definición. Es qué porcentaje del total de moles son el compuesto que quiero yo. Esto es importante para las propiedades coligativas. Todas las propiedades, nosotros nos vamos a ver el fundamento último de por qué surgen, pero lo que les tiene que quedar claro es que surgen porque baja la fracción molar del solvente. ¿Por qué baja? Porque agregué un soluto. La explicación entonces es de este estilo. Todas las propiedades, la justificación es la misma. Agrego un soluto en el solvente, baja la fracción molar del solvente, deja de ser 1 a un número más chico. Y todas las propiedades coligativas dependen de la fracción molar del solvente, que se ve afectada por los solutos, por supuesto. Entonces, por eso importa si el soluto que yo agrego, importa este cuadrito es muy importante. ¿Por qué es importante dividirlos en volátiles y no volátiles? Porque no es lo mismo que yo ponga A con B en la solución y que B no se evapore, que B sí se evapore, porque si B se evapora, en el gas no solo tengo A y tengo B, y tendré que hacer algo con eso. Si tengo solo A, voy a tener que hacer algo diferente en el gas. También es importante ver si es electrolito o no es electrolito, porque si es un electrolito como una sal y se disocia completamente, si yo agrego a los moles totales de la cuenta de la fracción molar, si yo agrego un mol de cloruro de sodio, estoy agregando uno de cloruro y uno de sodio. Entonces, pesan más en el denominador que si no se disociara. Eso es lo que tiene que quedar claro. Entonces, si yo agrego, por ejemplo, 1 molar de cloruro de sodio y 1 molar de azúcar, las propiedades coligativas se ven más afectadas con el 1 molar de cloruro de sodio, porque en realidad tengo 2 molar de cosas dando vuelta. Si lo entienden, es medio una pavada lo que estoy diciendo, pero díganme ustedes si más o menos se va entendiendo o quieren que repita algo.
Sí, sí, se entiende. Sí, sí. Ok, muy bien. Entonces, esto es importante. Tenemos clasificación, entonces, volátiles, no volátiles, y dentro de los no volátiles, electrolitos, no electrolitos. Después, otras cosas ya para ir aceitando la nomenclatura y que después no se confundan. Siempre que use X, nos estamos refiriendo a fracción molar. Y específicamente, en este tema, ustedes pueden poner la letra que quieran, claramente. Pero para estar organizados y entenderlo entre todos, cuando hablamos de X, nos estamos refiriendo a la fracción molar de la solución. Con X, vamos a hablar, lo voy a poner por acá, X nos vamos a referir a fracción molar en fase líquida. Nos podría interesar hablar de la fracción molar de la fase gaseosa, no tiene nada de malo. Para no confundirnos, le vamos a poner I. En fase gaseosa. Entonces, si yo les preguntara, en el sistema este que vamos a empezar a describir, que tengo A líquido, que es el solvente, B que está acuoso, y acá tengo A gaseoso porque B es un soluto no volátil. ¿Cuál es la fracción molar de A en el gas? 1, muy bien. La fracción molar de A en el líquido va a ser algún número menor a 1, ¿se entiende? Porque la fracción molar de B es algún número mayor a 0. ¿Todo esto está claro? Sí, sí. Entonces, y voy a tratar de mantener esto, después si lo ven de otro lado, fíjense bien cómo está escrito, ¿no? Pero yo para que nos entendamos entre nosotros, de que cuando esto igual es común, esta nomenclatura que estoy usando, en los libros suele estar igual. Se habla de I para hablar de las fracciones molares del gas y de X para hablar de las fracciones molares en solución. ¿Qué otra cosa? En mi explicación, A va a ser siempre el solvente que estrictamente vamos a ver, porque yo ya les dije que cuando los solutos son volátiles, se habla de solventes en general. Porque fíjense que no es lo mismo decir, vamos a agregar otra hoja, no es lo mismo decir que yo tengo un sistema, vamos a comparar dos sistemas distintos. Uno con soluto no volátil y uno con soluto volátil. Si yo acá pongo agua y azúcar, y en este voy a poner agua y acetona. Este es volátil, la acetona. La acetona, como es un soluto volátil, acá en el gas va a haber agua y va a haber acetona. En este caso, solo voy a tener agua. Esto va a ser diferente a la hora de encarar los ejercicios. Hay que mirar muy bien de qué estamos hablando. Porque las propiedades coligativas se van a aplicar para cualquiera en los dos casos. Porque ahora hay que hacer otra aclaración más. Las propiedades coligativas, bueno, voy a escribir con abreviaturas porque me fastidia escribir en esto. Las propiedades coligativas son propiedades de los solventes. No vamos a calcular el descenso del punto de ebullición del cloruro de sodio. Vamos a calcular el descenso del punto de ebullición o de el aumento bulloscópico o el descenso crioscópico, vamos a hablar bien, del agua. O podríamos calcularlo de la acetona. Pero el problema, lo importante es que los calculamos de estos que se llaman solventes. Entonces, que hay algo importante. Porque si estamos en este caso, que tenemos agua y azúcar, cuando escribamos, por ejemplo, nuestra primera cosa importante que vamos a ver es lo de la ley de Raoult. Tenemos que entender la ley de Raoult. La ley de Raoult dice esto que les voy a decir ahora. Que si uno agrega un soluto, no importa si es volátil o no volátil, si por algún motivo uno baja la fracción molar del solvente, que en este caso sería el agua, en el que tenemos agua con azúcar, la presión que yo mido acá, la presión de equilibrio, que es la presión de vapor, es más chiquita que la presión de vapor del puro. Y nos dice
cómo es la función que vincula esas dos cosas. Entonces, esto es lo que se conoce como descenso de la presión de vapor, que es una de las propiedades coligativas. Es la más importante de todas, porque a partir de esa se pueden explicar todas las demás. El descenso de la presión de vapor es que la presión de vapor de este sistema que tiene un soluto, en este caso no volátil, y agua, es menor que el sistema que pusimos al principio, en el que tenía agua sola, y le pusimos el asterisquito porque era la presión de vapor del agua pura. Ahora, esto es válido. Ahora vamos a poner bien cómo es la ley y la vamos a analizar. Pero lo que hay que entender es que yo no podría hablar del descenso de la presión de vapor del azúcar, porque no se está evaporando el azúcar acá, no hay azúcar en la fase gaseosa. Pero cuando nos pasamos al otro esquema, al que tiene agua y acetona, que la acetona es volátil, ahora yo les podría preguntar, ¿cuál es el solvente? ¿El agua o la acetona? Y ahí se pone un poco más complicado la respuesta. Algunos tienen esta reglita de que el que hay más es el solvente y que el que hay menos es el soluto. Eso no está bien, porque lleva problemas, sobre todo con esta parte. En realidad, el que es el solvente es el volátil, el que se evapora. Y en este caso, los dos se evaporan. En este caso, está bien hablar de que esta solución es una mezcla de solventes. ¿Se entiende? Acá tenemos un soluto y acá tenemos un soluto y un solvente en el agua con azúcar, y acá tenemos una mezcla de solventes. Es una solución, hay A y B. Pero estamos diciendo con solvente que los dos se pueden evaporar. Y entonces a los dos le va a descender la presión de vapor, al agua y a la acetona. ¿Esto se entiende lo que dije? Ok. ¿Seguro? Sí, sí, se entiende. Muy bien. Dame un segundo, ya vengo. Perdón, que justo tocar el timbre y fui a abrir. Ya está. Entonces, ¿en qué estábamos? Se me olvidé que estaba. Que hay que entender la diferencia entre estos dos sistemas porque en una, la ley de Raoult, que esto es importante, le voy a decir, la ley de Raoult, que es la que habla del descenso de la presión de vapor, se lo vamos a aplicar solo al agua. En el otro caso,
Depende del problema, ¿no? Que nos pidan. Pero la ley de Raoult se va a aplicar al agua y a la acetona. Porque como los dos son volátiles, los dos sufren este fenómeno de descenso de la presión de vapor. Siempre que tengan presión de vapor, la presión de vapor va a descender porque está el otro. Esta es la idea del razonamiento. Al estar el otro presente, baja la fracción molar del otro que no estemos mirando, no sé cómo decirlo. Entonces, al bajar la fracción molar del otro que no estamos mirando, baja su presión de vapor. Eso es lo único importante. Una vez que entendamos eso, se puede explicar todas las demás propiedades cualitativas porque son relativamente sencillas. Todo lo que dice la ley de Raoult es que nos dice en qué medida baja, cómo es que baja la fracción molar cuando agregamos un soluto. Entonces, la ley de Raoult es simplemente la ecuación de una recta. Esto es otra cosa importante, mezclar con un poquito de matemática para poder entender bien los gráficos. ¿Por qué es la ecuación de una recta? Porque dice que la presión de vapor de A, cuando hay alguien más con A, por eso no le pongo la estrellita, es la presión de vapor. Acá tendría que poner presión de vapor de A. Vamos a ponerlo así. La presión de vapor de A puro por la fracción molar de A. Acá acuérdense solo esta ecuación. Hay otra ecuación que también se puede hacer si uno sabe que si tengo dos componentes, la fracción molar de A más la fracción molar de B tiene que ser igual a 1. Entonces uno puede despejar acá la fracción molar de A y reemplazarlo en esta ecuación y queda una ecuación un poquito diferente. Pero no importa, porque hay que poner el acento en que esta propiedad ocurre porque baja la fracción molar del solvente. Si a nosotros nos dan la fracción molar del otro, calculamos la del solvente y lo ponemos en esta ecuación. Cuanto menos ecuaciones se acuerden, mejor. Esta es la ley de Raoult, que ya les anticipé, es una recta. ¿Todos tienen claro que esto es una recta? Si yo quiero graficar acá la presión de vapor de A y acá la fracción molar de A, ¿cómo es este gráfico? Primero, díganme entre cuánto y cuánto tiene que ir ese el eje X. El X iría entre 0 y 1. Muy bien, el X va entre 0 y 1. Vamos a poner 0 y 1. Entonces acá la función se tiene que terminar. Acá se termina todo porque no puede seguir el dominio de la función, vamos a hablar bien, entre 0 y 1. Entonces, buenísimo. ¿Cómo grafico eso? Olvídense de química. Miren esa ecuación y díganme qué ya sabemos una recta, ya lo dije, qué recta tengo que hacer. ¿Cómo es la recta que tengo que poner ahí? ¿Qué tengo que mirar? ¿Qué dice esa ecuación? ¿Cuál es la pendiente y la ordenada del origen? Olvídense de química. La ordenada sería 0. 0. Muy bien. Entonces, ¿dónde va a salir? De acá. Vamos a poner con color. Sale de acá. Espectacular. ¿Y qué pendiente tiene que ser? Y la pendiente sería la presión del vapor puro, presión Muy bien. del vapor de agua puro. Sí, tal cual. Con seguridad. Piensen en matemática. Matemática no falla. No sé por qué les parece raro, porque está ahí escrito. No importa la interpretación. Después vamos a la interpretación química. En principio, dámosle caso a lo que dice la ecuación. La pendiente, no la ordenada, como me dijeron, acá es más 0. La pendiente es la presión de vapor del puro. Entonces, ¿cómo puedo? La pendiente la puedo medir de muchas formas. A ver, vamos a poner el color rojo. Entonces yo tengo que hacer una recta. En principio no la extiendo más, porque tiene que terminar en el 1. Y la pendiente, no la ordenada es 0, porque el eje está acá. La pendiente es la presión de vapor de A cuando está puro. Buenísimo. Ahora, en un gráfico de matemática común, porque les quiero contar esto porque cuando vean los gráficos, o si ya los vieron, hay un problema con los ejes, porque se hace algo que no es feliz de hacer, pero es una tradición en este tipo de gráficos, que es poner un eje más del otro lado. Entonces eso confunde a veces la cosa. Gráfico de matemática, el eje lo ponemos en el 0
y la ordenada al origen, nosotros el eje lo podemos dibujar acá, lo podemos dibujar acá, porque el gráfico no puede poner el eje donde quiera, pero la ordenada es donde corta al valor a i igual 0, ¿se entiende? Entonces, que es en este punto que está acá, la ordenada del origen es 0. La pendiente es la presión de vapor del puro. ¿Qué pasa? Presten atención. La pendiente es lo que ya sabemos, delta I sobre delta X. Justo, porque en este caso esto vale 1, justo porque la fracción molar va entre 0 y 1, fíjense que a este le puedo poner 1. Y el delta I, si yo lo tomo en todo, si yo hago, me muevo para acá y después subo para dibujar la pendiente, lo que tengo que subir es lo que vale la pendiente, porque esto que está acá vale 1. Entonces, si yo acá pongo, para hacer la cosa más legible, otro eje que no es el eje verdadero, porque el eje verdadero está del otro lado, acá lo que tengo es el delta I. Entonces, lo que está acá arriba es la presión de vapor de A cuando está puro. Esto que leemos acá es lo mismo que la pendiente, justo porque en estos gráficos el delta X es 1. Entonces, directamente no vamos a medir con un transportador o hacer una regresión, directamente se lee ahí arriba. Uno está tentado de decir que eso es la ordenada del origen, pero eso no es la ordenada del origen porque no es el eje que hay que mirar. Eso es lo que tiene que quedar claro. El eje que hay que mirar es el que está en el 0, no el que está en el 1. La ordenada del origen es 0. Esto que leemos acá, que parece una ordenada del origen, es en realidad la pendiente. ¿Está claro? Sí, sí. Muy bien. Entonces, borremos todo esto y podemos ir a lo cómo quedan estos gráficos. Que estos gráficos, esto no se suele poner, y se ve así. Una recta. Entonces, en esa recta estamos diciendo nada más y nada menos que lo que dice la ley de Raoult, porque la ley de Raoult es la ecuación de esa recta. Ahora, este es el gráfico que veríamos si tuviéramos, por ejemplo, este sistema que tenemos acá. Tengo agua con azúcar y quiero ver qué le pasa a la presión de vapor del agua cuando le voy agregando distintas cantidades de azúcar. Esa es otra cosa es importante. Este gráfico son muchos experimentos hechos. Hicieron esta mezcla primero con agua sola. Con agua sola me da este punto que está acá arriba. O sea, armo un sistema, pongo agua, espero que llegue al equilibrio, mido la presión de la fase gaseosa. Pongo el primer puntito, que es este puntito que está acá cuando está puro. Cuando la fracción molar de A vale 1. Después le pongo un poquitito más de azúcar. Vuelvo a armar el sistema con azúcar, espero que llegue al equilibrio, mido la presión de vapor y pongo otro puntito más acá. Y así voy barriendo todo el dominio de la función entre 0 y 1 y voy construyendo esa recta que está ahí. Ahora, lo que pasa en la realidad es que los puntos experimentales no siempre se ajustan a lo que dice la ley de Raoult. ¿Cuándo se van a ajustar? En el caso ideal. Con esto estoy diciendo la definición de solución ideal. Una solución ideal es una solución en la que todos los componentes siguen la ley de Raoult. Ya estamos viendo que la sal no va a seguir la ley de Raoult. El azúcar tampoco. El caso de agua con azúcar no es una solución ideal. Después vamos a ver cómo se estudian. Pero siempre que hablemos de que, o los problemas diga, asuma que es una solución ideal, que es lo que vamos a hacer siempre en este curso, después vamos a ver en físico-química, si cursan físico-química ya van a ver cómo se tratan otras soluciones, pero cuando hablamos de soluciones ideales, son soluciones en las que se está cumpliendo la ley de Raoult. Es decir, que si yo midiera los puntos experimentalmente, los puntitos me darían todos sobre esta recta. Después vamos a ver que hay veces que esto no ocurre, y cuando uno mide los puntos experimentalmente, a veces los puntos experimentales pueden dar por encima de la recta o pueden dar por debajo de la recta, de la ley de Raoult. Y se habla de desviaciones positivas cuando son para arriba y de desviaciones negativas cuando son para abajo, que eso lo vamos a ver después. Pero en principio,
Vamos a trabajar con soluciones ideales, que son soluciones que siguen esta ley, entonces van a estar en esa recta. Ahora, si tengo agua y azúcar, para el azúcar no puedo escribir esta ley, así que dejo solo la recta del agua. Pero, ¿qué pasa si estamos hablando del otro tacho, donde los dos tienen presiones de vapor diferentes? Yo puedo hacer una serie de experimentos que vayan de todo agua y nada de acetona a todo acetona y nada de agua, variando las cantidades que voy mezclando. Primero pongo agua solo, miro la presión de vapor. Pongo acetona solo, miro la presión de vapor. Pongo la mitad de cada uno y miro la presión de vapor. Entonces así puedo ir haciendo lo mismo que con el azúcar, pero con la acetona. La única diferencia es que ahora la acetona también tiene una presión de vapor. En esos casos vamos a ver otra recta que sea diferente. Yo no sé si saben, pero ahora ya no vienen más con acetona, pero bueno, la acetona estaba en los quitasmaltes. Si yo les preguntara, así intuitivamente, ¿cuál les parece que tiene, basándose en lo que conocen del quitasmalte, cuál tendría que tener mayor presión de vapor? ¿Y por qué? ¿El agua o la acetona? A ver. Muy bien. Muy bien. Está bien esa explicación. Se evapora más rápido. ¿Por qué se evapora más rápido? Porque tiene mayor presión de vapor. Como tiene mayor presión de vapor, como vos decís, perdí el lápiz, se evapora más rápido. Entonces, si tuviéramos que decir ahora para la acetona, ¿cómo es? A ver, vamos a escribir bien, así queda prolijo. Si estamos en este sistema que era agua-acetona, nosotros en rojo pusimos, acá pusimos la fracción molar de agua. Vamos a ponerle nombre así no queda confuso. Pusimos la fracción molar de agua. La recta roja era la ley de Raoult para el agua. O sea que si tuviera que escribir, pondría la fracción molar del agua, la presión de vapor. Voy a dejar de poner la B, pero son siempre presiones de vapor de las que estemos hablando. La presión de vapor del agua es la presión del agua pura por la fracción molar del agua. Esta es esta recta roja que está acá. Ahora, si la acetona tiene presión de vapor, voy a poder escribir la ley de Raoult para la acetona. La ley de Raoult para la acetona es igual que para la del agua, pero ahora cambiando agua por acetona. Es presión de acetona pura por la fracción molar de la acetona. Siempre va la fracción molar del propio solvente del que estamos hablando. Entonces, ¿esto qué es? Es otra recta. Si yo lo quisiera graficar, dijimos que sería una recta así, donde acá iría la presión del agua, acá la fracción molar del agua, y la pendiente de esta recta era la presión del agua pura. Yo podría hacer lo mismo para la acetona. Acá tengo presión de acetona, acá tengo fracción molar de acetona, entonces es una recta que sale del cero y como ustedes me dijeron que es más volátil, tiene que estar más empinada, porque este valor es más grande que este valor, tiene más pendiente la recta. Y también sale del cero y los dos llegarían, y los dos llegan hasta el 1 donde se terminaría. Ahora, para hacer la cosa un poco más enquilombada, en química este tipo de gráficos suelen estar fusionados. Porque fíjense que los dos gráficos son rectas, que salen del cero. Esto no tiene nada diferente que con lo que vemos en matemática. Pero fíjense que los ejes X son diferentes. En este es X de agua y en este es X de acetona. ¿Eso se ve? Sí, sí. Porque estamos dibujando estas dos rectas que están acá. Y todo está bien, y lo podríamos hacer así, y se entendería todo y no habría problema. Se suelen hacer estos gráficos que son como condensados. La idea es esta, que si la fracción molar del agua va entre 0 y 1, la de la acetona tiene que variar al revés. Si yo acá quisiera dibujar la de la acetona no estaría igual si quiero hacer coincidir los ejes. Acá, cuando esta vale 0 de agua, 1 de agua, tenemos 0 de acetona, y acá tenemos 1 de acetona. Entonces, si quiero dibujar este gráfico en este eje, lo tengo que dibujar al revés, lo tengo que dibujar así.
Pero no es otra cosa que estos dos gráficos puestos en uno, como uno está espejado, está dado vuelta, para que coincidan los ejes y poner toda la información en el mismo gráfico. Esto no es algo feliz de hacer, pero justo en este tema se usan mucho este tipo de gráficos. Cuando después vean, si en alguna materia ven cómo hay que representar datos, una de las características que tiene que tener la representación de datos es que sea lo más claro posible y fácil de entender. Esto no es lo más claro posible y fácil de entender. Más claro es poner dos gráficos distintos con sus ejes y sus rectas. Pero nosotros tenemos que interpretar esto porque son los que se usan en este tema y están por todos lados estos gráficos. Entonces, por la misma razón que el otro, acá se lee la presión de la acetona cuando está pura y acá se lee la presión del agua cuando está puro. Nos podría interesar ver cuál es la presión total del sistema en cada punto. La presión total del sistema, si yo tengo dos vapores, por la ley de Dalton, es la presión de uno más la presión del otro. Entonces lo que tengo que hacer es, por ejemplo, vamos a ponerlo con otro color. Para este punto, si yo quiero para este punto que está acá, tengo acá la presión de agua y este es el valor de la presión de acetona. Entonces tendría que sumar una presión con la otra y me va a dar algo que esté por acá arriba. Para cada punto, para cada concentración, para cada composición del sistema, tengo que sumar la presión de uno más la presión del otro y me da algo que va a estar por acá arriba. Lo que termina pasando es que la presión total es una recta que va así. Tendría que ser una recta, si puedo hacerlo un poco mejor. Ahí está. Esto que está acá es la presión total, que es la presión de la acetona más la presión del agua. ¿Hasta acá? Todo bien, se entiende. Muy bien. Esto por ahí ya lo vieron todo esto. No sé si sirve o no sirve, pero si quieren puedo hablar de otra cosa o saltearlo, ir a los problemas directamente. No sé en qué andan. ¿Les sirve la explicación o prefieren pasar directamente a los problemas? Sí, para mí también. Ok, bueno, seguimos entonces. Entonces, estos gráficos son importantes. Hay que interpretar eso que les decía. En este caso, decimos que la solución es una solución ideal. ¿Por qué? Porque la acetona sigue la ley de Raoult para la acetona y para el agua la presión de vapor varía como dice la presión, como que tiene que variar según la ley de Raoult. Y se ven este tipo de gráficos que son todas rectas. Después hay soluciones en las que hay desviaciones de la idealidad y se ven cosas raras, se ven cosas como de este estilo. Se ven una cosa así, otra cosa así, por ejemplo, y la presión total da una cosa así. Ese es un ejemplo de desviaciones positivas de la ley de Raoult. Hay veces que se ve lo contrario. Se ve para abajo desviadas las curvas. Todo se desvía para abajo. Ese es el caso de desviaciones negativas de la ley de Raoult. Esto pasa porque para que la ley de Raoult se cumpla, dijimos que había algo importante, que en ningún momento hicimos hincapié en quién era el otro. Lo único que importa para la ley de Raoult es que baje este numerito, que baje X del agua y que baje X de la acetona. En principio, la ley de Raoult no se entera de quién es el que está molestando, quién es el otro que lo está diluyendo. Esa es la idea. No importa si es acetona, si es alcohol, si es lo que sea. En la realidad, o mejor dicho, agrego algo, para que eso ocurra, para que no importe quién es el otro, tiene que haber una cuestión con las fuerzas intermoleculares, porque no puede haber cambios en las fuerzas intermoleculares. Piensa que yo tengo agua y le voy a echar acetona. Para que el agua no se entere de que está la acetona, para decirlo medio groseramente, las fuerzas intermoleculares, fíjense que cuando yo las mezcle va a haber interacciones. Agua con agua, acetona con acetona y agua con acetona. Si son todas iguales esas interacciones, la solución no se entera de que cambió, simplemente se diluyó el agua, eso sí, y por eso baja la presión de vapor. Pero no hay ningún otro tipo de cambios debido a las fuerzas intermoleculares porque no variaron. Lo que ocurre en la realidad es que las fuerzas intermoleculares, cuando uno mezcla las cosas, suelen ser diferentes a cuando estaban solas. Entonces, hay veces que no vemos el comportamiento de la ley de Raoult y vemos estas cosas raras. Por ejemplo, si las fuerzas intermoleculares
son más débiles entre el agua y la acetona que cuando estaban solos por separado, cuando están mezclados se evapora más rápido, porque están menos agarradas las cosas, porque se molestan entre sí, porque las uniones entre ellas son más débiles que cuando estaban solos. Entonces, en ese caso se ven desviaciones positivas. Hay veces que están más agarradas que cuando estaban solos, y en ese caso se ven desviaciones negativas. Son difíciles de predecir. Creo que hay algunos ejercicios que hay que predecirlas. No es lo más feliz predecir desviaciones porque son experimentales en realidad. Uno hace las mezclas, mide las presiones de vapor, construye estos gráficos y después se fija lo que dan esos gráficos. Ya es la manera en la que se hace de verdad. No tiene mucho sentido intentar predecir. Creo que hay algunos ejercicios en los que van a tener que analizar esto que les digo, de cómo son las fuerzas intermoleculares para ver qué se espera. Si todo es muy parecido a lo que se mezcla, cuanto más parecido sean las cosas que mezclamos, más parecida va a ser la solución a una solución ideal. Porque cuando más parecidas sean las cosas que mezclamos, más parecidas son las interacciones. Cuanto más parecidas son las interacciones, mejor se cumple el modelo de solución ideal. ¿Qué más? Eso es importante. Después, ¿qué les quería decir? ¿Qué pasa? Estamos diciendo, sigamos con la ley de Raoult un cachito, para el agua, por ejemplo. Estamos diciendo que al agregar un soluto, disminuye la presión de vapor. ¿Cómo explica eso las otras propiedades coligativas? Porque eso es lo que tendríamos que ver ahora. Hay que mirar el diagrama de fases del agua. Nosotros para el agua teníamos el diagrama de fase del agua, se veía una cosa así. Entonces tenemos la fase sólida, la líquida y la gaseosa. Acá tenemos la presión y acá tenemos la temperatura. ¿Qué dijimos que eran los puntos que están en esta curva que está acá? ¿Qué valores son esos valores? ¿Valores de qué? A esta temperatura, T1, yo miro un valor de presión, acá, P1. Esa P1, ¿qué es? Son puntos de equilibrio. Sí, muy bien. Y si son puntos de equilibrio, ¿esa presión qué es? Es algo especial. Es la presión de ebullición. Casi, no es el punto de ebullición. Es el punto de ebullición si la presión externa es valiera igual a la eso. presión, claro, es igual a la presión de la presión externa igual a la presión ¿De qué? del gas, la presión de vapor. La presión de vapor, Claro. no la presión del gas. Del gas, no, sino de vapor, perdón. esta presión especial de equilibrio que es la de vapor. Entonces, estos puntos son presiones de vapor, eso es lo importante. Todos esos puntitos son presiones de vapor. Después, dependiendo dónde esté tu vara de presión externa, supongamos, tu presión externa está por acá, entonces el líquido hierve acá. Si tu presión externa está acá, tu líquido hierve acá, porque es el punto donde la presión de vapor, que es la de la curva negra, se hace igual a la presión externa. Si tu presión es más alta, ahora hierve acá el líquido. La presión externa, que es lo que determina el punto de ebullición, es la presión que pone el investigador o la presión que hace en el planeta si está destapado la olla donde estamos haciendo el experimento. Pero, en general, los puntitos que forman esta recta son puntitos de presión de vapor del líquido, ¿no? Porque acá estamos considerando el equilibrio líquido-gas. Si nosotros miráramos estos puntitos que están acá, son puntitos de presión de vapor de los sólidos. Los sólidos tienen presión de vapor. Son esos puntitos que están ahí. Nosotros vamos a mirar siempre la de los líquidos. Pero bueno, entonces, ahora, hay que ver qué pasa con el diagrama de fases cuando nosotros al agua le ponemos un soluto, porque se va a correr, ya dijimos que la presión de vapor baja. Entonces, ¿cómo explico? O sea, no cómo explico, ¿cómo puedo representar en este gráfico el descenso de la presión de vapor? Ahora, no hay que mezclar con los gráficos que estábamos viendo antes, porque en los gráficos que estábamos viendo antes variábamos la cantidad de azúcar que le íbamos poniendo, ¿se entiende? Ahora vamos a hacer otro experimento distinto, vamos a agarrar agua a una temperatura, T1, por ejemplo, le vamos a poner un poco de azúcar y medimos la presión de vapor. ¿Qué esperan que dé? O sea, el puntito de equilibrio entre el gas y el líquido. ¿Tiene que estar por encima o por debajo de este puntito rojo que pongo acá?
por debajo, porque desciende la presión de vapor. Lo que descienda va a ser dependiendo de cuánta azúcar le pongo, pero es un puntito que está por debajo. Y ese es un experimento. Ahora, voy a hacer lo mismo con la misma cantidad de azúcar, pero a otra temperatura, T2. Entonces, de este puntito que está acá, ¿para dónde se va a correr? Para abajo también. Y se corren en la misma proporción, porque la cuenta es siempre la misma. Es la que dice la ley de Raoult. Entonces, todos los puntos, punto a punto, se corre para abajo. ¿Qué ocurre? Me termina dando otra recta. Ups. Otra recta no, otra curva. Desfasada de la otra. ¿Se entiende? Se corrió la curva de presión de vapor para abajo. Esto es agua con soluto. Y esta negra que está acá es agua pura. Estamos viendo otra cosa distinta a lo que veíamos antes en el otro gráfico. ¿Hasta acá está bien? Sí. Sí, sí. Muy bien. Por el mismo motivo, también se corre esta curva que separa el sólido y el líquido. Se corren las dos curvas. Ahora, si nosotros queremos ver en la curva negra, a ver si me siguen, en la curva negra, ¿dónde está el punto de ebullición normal del agua? Faltan datos. ¿Qué me tendrían que preguntar para saber dónde está el punto de ebullición normal del agua pura? Sí. La pregunta es esta. Yo le dijera, dibújenme en el gráfico dónde está la temperatura de ebullición normal del agua. Entonces agregué como ayuda. Le falta datos al gráfico. ¿Qué datos me tienen que pedir para poder dibujar, para poderme decir, esa es la temperatura de ebullición normal del agua pura? Exactamente. ¿Dónde está la presión de la atmósfera? Entonces, ahora vamos a inventar dónde está la presión de la atmósfera. Eso es lo que quería que me dijeran. Supongamos que la presión de la atmósfera está por acá. Vamos a hacer una línea mejor. Ahí estamos. Esto tenemos, acá hay 1, si esto está en la atmósfera. Y ahora que lo tenemos, ¿cuál es la respuesta a mi pregunta? ¿Dónde marcan la temperatura de ebullición normal del agua pura? ¿Cómo tengo que mirarlo? Pero la línea verde pasa por todos lados. ¿Qué tengo que mirar? ¿Cuál línea? Si quiero la del agua pura. Muy bien, está bien, pero díganme las oraciones completas. Está muy bien. Entonces acá. Estamos acá. Esta que está acá es la temperatura de ebullición del agua pura. Le voy a dejar el asterisquito. Entonces, yo ahora les preguntara, ¿cuál es la temperatura de ebullición normal de la solución? No del agua pura, de la que tiene absoluto. Sería De la línea roja. claro, en lo mismo, donde cruza la presión atmosférica normal con la línea roja. Muy bien, entonces vamos a marcarlo. Eso es por acá. Esta es la temperatura de ebullición de la solución. Le saco el asterisco porque siempre asterisco para el puro, sin asterisco para la solución. ¿Qué pasa con el punto de ebullición entonces cuando pongo un soluto? Aumenta. Esa es la explicación de por qué aumenta. Fíjense que solo explicando que desciende la presión de vapor se puede explicar que aumenta el punto de ebullición. ¿Se ve? Sí, sí. Sí, se ve. Muy bien. Y esto, que está acá, ups, perdí el mouse, acá. Esto que está acá es el delta T de ebullición. Y después está la cuentita, que el delta T es la constante ebulloscópica
por la molalidad acá del soluto. Acá se pone del soluto, porque no vamos a ver las demostraciones de esto. Pero bueno, la ecuación es así. Pero lo que estamos calculando es ese delta T. Acá va molalidad. Molalidad es moles de soluto por 1 kilogramo de solvente. Es diferente que la molaridad. La molaridad es por litro de solución, la molalidad es por kilo de solvente. Solo el agua va abajo en el denominador. Con el mismo motivo, podemos hacer el mismo análisis para los puntos de fusión. ¿Dónde está el punto de fusión del agua pura? En este gráfico. Perfecto, tal cual. Pasa lo mismo. Entonces podemos poner acá la temperatura de fusión del puro. ¿Y la temperatura de fusión de la solución? La línea roja. Igual. Es igual que antes, pero no es igual que antes. ¿Qué pasa con los puntos de fusión? Hay menor temperatura para el de la solución que Claro. para el puro. Tal cual, se corrió para atrás. El de ebullición se corre para adelante y el de fusión se corre para atrás. Esta es la explicación de por qué disminuye el punto de fusión, cuando ponemos un soluto en solución. Esta es la razón por la cual en los lugares que hay mucha nieve, por ejemplo, acá no, porque no nieva nunca, pero una estrategia habitual es tirar sal sobre las calles con nieve. La sal se disuelve en el agua y le baja el punto de fusión. ¿Qué significa que baja el punto de fusión? Que para solidificarse, ¿se entiende? Tiene que hacer más frío. Entonces, si el agua habitualmente se congela a 0, con la sal se va a congelar, no sé, a -3, -4, lo que ustedes quieran. Eso, si hacen -20 grados ese día, va a seguir congelado, pero a veces con suerte alcanza para fundir el hielo. ¿Por qué se funde? Porque disminuye el punto de fusión. O el punto de solidificación, ¿no? Dependiendo de cómo vayan, en qué sentido vayan ustedes. ¿Qué otra cosa? Acá tenemos explicados el aumento, y la ecuación es igual, esto no lo dije, pero la ecuación es igual a la del descenso, ¿cómo es? Perdón, el aumento ebulloscópico. Esto se llama aumento ebulloscópico y esto se llama descenso crioscópico. Este es el mismo delta T, acá tengan cuidado, porque como el delta T baja, les va a dar negativo el delta T dependiendo que resten. Pero esto no importa, porque hagan que en la cuenta, esperen un segundo, que no veo el mouse. No sé qué pasa, chico. Acá. Vamos a poner así, el módulo del delta T es la K crioscópica por la molalidad del soluto. Hagan la cuenta como quieran, resten el que quieran, porque da lo mismo, pónganlo positivo. Lo que tienen que saber es que la temperatura baja. En un caso es más baja que la del puro, y en el caso del aumento ebulloscópico es más alta que la del puro. No le den bola a los signos de la ecuación, sino que si les pide qué temperatura es la temperatura de ebullición del agua cuando le disuelvo 1 gramo de sal, hacen la cuenta con el delta T que quieran, pero después la tienen que sumar a la temperatura del puro. En el otro caso la van a tener que restar a la temperatura del puro para el punto de fusión. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Muy bien. La última parte no entendí. Yo les decía que si vienen muy automáticos haciendo las cuentas, simplemente lo menciono porque a veces tienen problemas por eso, no es porque sea algo demasiado importante. Cuando hacemos el delta T, hay que restar algo en el delta T, ¿no? Que es un delta. Un delta es inicial menos final, o final menos inicial, mejor dicho. Final menos inicial. Final menos inicial significa que vamos a hacer la temperatura de ebullición menos la temperatura de ebullición cuando estaba puro. Esto es positivo. ¿Está bien? Ahora, cuando lo hagan del otro lado,
y hagan temperatura de fusión menos temperatura de fusión del puro, esto es negativo, porque este es más chiquito que este. Entonces, si lo ponen negativo en la ecuación, la K es positiva y la molaridad es positiva, les va a dar mal. ¿Se entiende? Entonces, lo que les decía, para olvidarse y no hacerse lío con los signos, tómenlo siempre positivo y sepan ustedes que en un caso se corre para atrás y en el otro caso se corre para adelante. Pero para calcularlo lo calculan como positivo. Bien, sí. Gracias. Ok. Bueno, ya tenemos casi todo explicado, porque tenemos explicado a partir del descenso de la presión de vapor, tenemos explicado también el aumento bulloscópico y el descenso crioscópico. Lo que nos queda es la presión osmótica, que es la otra de las propiedades coligativas, que esa no es tan fácil de relacionar con lo que sabemos hasta ahora del tema, con la presión de vapor. Se puede, pero no lo vamos a hacer, porque no vamos a ver la demostración. Así que esto se los cuento directamente, que es la presión osmótica. ¿Ustedes qué estudian? Bioquímica. Bioquímica. Muy bien. Profesorado de química. Ok. Ah, está bien, eso quería saber, porque ¿hicieron algo de biología? ¿Hicieron introducción a la biología? Sí. 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 Biología general, ya no se llama más introducción. Mirá que- No, sí, se llama Bueno. introducción ¿se llama? para por ejemplo, profesorado y eso sí, creo que es para bioquímica es lo mismo, pero lo ponen biología general. Mira, No, Claro, claro, sí. sí. Sí, en el claro, profesorado es claro, cuando yo introducción. cursaba, hace muchos años, cuando yo cursaba, cursábamos con los biólogos, cursábamos todos juntos. Y se llamaba introducción, pero puede ser que ahora hayan separado los planes. Ujú. Claro. Bueno, Sí, pero ahora me no, acuerdo, no. ¿hicieron algún experimento? Porque ahí hacían algún experimento de ósmosis que por ahí vieron o les mostraron. Está lo de la presión, la de la turgencia de las plantas, por ejemplo. ¿Hicieron algo de eso? Sí, eso sí. No, solo con imágenes. Sí, claro, solo con imágenes. Claro, está bien. Bueno, entonces vamos a empezar entonces por la evidencia experimental de algunas cosas que se ven y después lo vamos a tratar de explicar con esto que es la presión osmótica. ¿Ustedes saben qué son los glóbulos rojos? ¿Qué son los glóbulos rojos que tenemos en la sangre? ¿A qué le decimos glóbulos rojos? ¿Qué son? ¿Qué les parece? Por ahí no saben, no pasa nada. Muy bien, son células. Con eso me alcanzaba. Son células. Hay otras partes de la sangre que no son células. Los glóbulos rojos son de las células que hay en la sangre, uno de los tipos. Una distinción grande es entre rojos y blancos, así muy groseramente. Los blancos se pueden seguir subdividiendo y los rojos son, como decís vos, estos que llevan oxígeno, que tienen hemoglobina, qué sé yo. Son células que son raras, no sé si raras, cada célula es diferente, pero son células que son enucleadas, no tienen núcleo, porque en la evolución, a partir de donde salen, en un momento determinado, cuando maduran, pierden el material genético. Entonces, son células que si uno las ve o las busca en internet, alguna foto, se ve, les dicen, con forma de disco bicóncavo o algo así. Porque si uno las mira de costado, se ve como una cosa así. Porque justamente como falta la parte donde está la cromatina con el material genético, se ven como achatadas. Esto como si la mirara de costado, ¿no? Si la ven de arriba, se ve como una cosa así, y como en el medio es más finita, se ve como más transparentosa en el medio, pero tienen una forma así. Lo que se ve en la sangre, andan felices y contentos, está todo bien. Entonces, si nosotros tenemos en un tubito, ¿no? Ponemos estos glóbulos rojos y los ponemos en solución fisiológica. La solución fisiológica es una solución que tiene cloruro de sodio. Entonces, vamos a poner así, vamos a poner cloruro de sodio acuoso. Tiene una concentración especial, la solución fisiológica. La solución fisiológica es la que nos pasan en el suero cuando nos deshidratamos y vamos al hospital, o a veces le pasan también algún medicamento en el suero, diluyen algo en esa solución fisiológica, por goteo no nos ponen
solución fisiológica. Se llama fisiológica porque tiene la misma... Después vamos a ver que la palabra correcta es osmolaridad, pero voy a dejar esa palabra de lado. Tiene la misma concentración total de cosas que la sangre. Y estoy diciendo concentración total de cosas, ya le tiene que sonar a que vamos a ver algo de esto que depende de la cantidad de cosas que no son el solvente que andan dando vuelta. La presión osmótica depende de esa cantidad total de cosas que andan dando vuelta. En esa cantidad total de cosas va a haber sales, en la sangre hay sales y hay proteínas. Eso es muy importante. Las células no cuentan porque no están disueltas, pero de las cosas que están disueltas hay sales y hay proteínas. Todo eso da una concentración total de cosas dando vuelta que es especial de la sangre. Y los glóbulos rojos están felices y contentos en esa concentración total de cosas dando vuelta. Entonces, si uno hace el experimento en el laboratorio de sacar sangre a una persona, centrifugarla, quedarse con los glóbulos rojos, lavarlos, y tengo solo las células de los glóbulos rojos, y los pongo en esta solución, que tiene la misma concentración total, está hecha solo con sal, pero tiene la misma concentración total de cosas que en la sangre, los glóbulos rojos están ahí y viven. Ahora, si uno agarra y pone el glóbulo rojo, el mismo glóbulo rojo, en agua destilada, en agua pura, pasa algo loco. Primero pierden la forma y se hinchan y se ponen esféricos. Y después de un rato explotan. El término es se lisan. Y toda la hemoglobina que tienen empaquetadita adentro se sale para afuera. ¿Cómo se ve eso en el laboratorio? Uno centrifuga este que está acá, lo centrifuga rápido a una velocidad determinada, y lo que ve es esta parte de acá roja y el sobrenadante de la solución. Acá están todos aglutinados los glóbulos rojos y esto se ve transparente. Ahora, en estos que lo pusimos en agua destilada, que explotaron, cuando uno los centrifuga, se ve algo rosa. Porque no hay más glóbulos rojos. La membrana se rompió, toda la hemoglobina se soltó, la hemoglobina es soluble en agua. Entonces tenemos una solución rosa por el color que tiene la hemoglobina y no tenemos estos, hay algunos sedimentos, pero lo importante es que se ve el sobrenadante rosa cuando acá se quede transparente. Eso es evidencia de hemólisis, se llama, de que se rompieron los glóbulos rojos. ¿Se entiende más o menos el experimento? ¿Cómo es? Sí, sí, se Ok. entiende. Esto es por causa de este fenómeno que se conoce como presión osmótica. Si yo le dijera, ¿cómo me podrían explicar, no usando la presión osmótica todavía, pero ¿por qué se rompen? ¿Qué tiene que pasar para que estalle el glóbulo rojo? ¿Por qué explota? Porque no es que fuimos, le pusimos una bomba y explotó. ¿Por qué puede explotar? Por el exceso de agua. Ok. Si tiene exceso de agua, que antes no tenía, ¿qué pasó? Porque es una pavada lo que pregunto, ¿no? Pero hay algo implícito en lo que dijiste vos. Sí. Sí, y algo más podemos decir, entró agua, ¿no? Claro, hasta hincharse y explotar. Hasta hincharse y explotar. La parte que nos importa a nosotros para relacionarlo con la osmosis es que entró agua, se está moviendo el solvente. Entonces, el agua, de lo que sepan de la célula, ¿qué hay? ¿Por qué en una célula común? O sea, el pasaje de agua está regulado, hay unos canales en la membrana, pero a lo que iba, la célula tiene una membrana. ¿Está bien? Entonces, que no es permeable a todas las cosas, porque si lo hacemos así muy groseramente hablando, las organelas no se salen de la célula y a su vez muchas cosas que están afuera digamos, el espacio extracelular, o en este caso la solución, no entran a la célula. Pero el agua puede entrar, están estos canales, las acuaporinas, que permiten el pasaje de agua, por ejemplo. Tenemos una parte esencial en los experimentos de ósmosis, que es una membrana que tiene que dejar pasar el solvente, pero no las otras cosas. Esa membrana se llama membrana semipermeable. Semipermeable porque deja pasar algunas cosas y otras no. Específicamente, para que pueda ocurrir el proceso de ósmosis,
el que se tiene que poder mover es el solvente, no los solutos. Este es un buen ejemplo de esto, no es el único. Hay un montón de experimentos de ósmosis. Hay veces que se puede hacer artificialmente. Este sería con una membrana natural, que la membrana sería la membrana fosfolipídica. Hay experimentos más químicos de ósmosis, pero la idea es siempre la misma. Tiene que haber, entonces, una membrana semipermeable que divida dos soluciones. En este caso sería el citosol y el espacio extracelular. Entonces, la membrana semipermeable, en principio, deja pasar el solvente para cualquier lado. No sabemos a priori si puede pasar para un lado o si puede pasar para el otro. La evidencia experimental es que cuando pongo el glóbulo rojo en agua destilada, el agua entra. Tanto que entra que en un momento no da la presión que está haciendo el agua dentro de la célula explota porque se rompe la membrana. En el otro caso, en el caso de que hay una solución con cierta concentración de cloruro de sodio en el espacio extracelular, vemos que puede haber pasaje de agua, pero que no hay cambios netos en la cantidad de agua que hay adentro de la célula y la cantidad de agua que hay afuera. Entonces, la observación que tenemos que hacer en relación a ósmosis es que en los dos casos hay una membrana semipermeable, en un caso está entrando el agua a la célula y en el otro caso no está entrando el agua a la célula. Y se puede hacer un tercer experimento, que es poner otro frasco en donde yo tenga una concentración de cloruro de sodio que sea mayor que la concentración de cosas dando vuelta que hay en la sangre. Y lo que se observa en este caso, que el glóbulo rojo se achicharra, se pone como más apretado, se deforma también, pero se comprime, o sea que pierde agua. En este caso, el agua está saliendo. En este caso no pasa nada, y en este caso el agua está entrando. Y lo único que estamos haciendo es cambiar la concentración de lo que hay en el espacio extracelular. Entonces, la idea es que el agua, si la membrana lo permite, que es la idea, porque la membrana tiene que tener esta propiedad que es importante, si no, no se vería este fenómeno de no dejar pasar la sal o las otras cosas, puede ser proteínas, lo que haya, pero sí dejar pasar el solvente, que en este caso es el agua. Cuando sea ese el caso, el agua se va a mover siempre desde el compartimento en donde esté más concentrada el agua, ¿se entiende? Más pura el agua, al compartimento donde haya más solutos. ¿Se entiende? Acá lo que importa es de vuelta como antes. Importa, siempre nosotros miramos la concentración de los solutos. Para las propiedades coligativas, importa la concentración del solvente. Claramente, cuanto más concentrados están los solutos, más diluido está el solvente. O sea que tiene que ver, no es que lo de los solutos no hay que mirarlo, no importa. Pero hay que centrarse en el solvente. Todo se explica por lo que le pasa al solvente cuando ponemos los solutos. Pero la cosa es analizar siempre lo que le pasa al solvente. Entonces, el agua se puede, si la membrana deja moverse el agua, el solvente se va a mover. ¿Desde dónde se va a mover? Se va a mover de la zona donde esté más puro a la zona donde haya más soluto. Y ese es el fenómeno que se llama ósmosis. La ósmosis es el pasaje de solvente a través de una membrana semipermeable desde una zona de alta concentración de solvente o baja concentración de soluto a una zona de alta concentración de soluto o baja concentración de solvente. Eso es todo lo que es la ósmosis. ¿Esto se entendió? Sí, sí. Ahora les muestro el experimento químico, que es el más típico. En el experimento químico se hace de determinada manera de poder medir la presión, porque en esto que estoy mostrando el fenómeno ocurre, pero lo que no se ve bien no podemos calcular ninguna presión porque el glóbulo se rompe y nada, perdemos el sistema. Pero esto mismo se puede hacer, se puede ver el mismo efecto, mejor dicho, si uno pone un recipiente que tenga esta forma. Se puede hacer de muchas formas, ¿no? Pero se suelen usar recipientes que son así. Son como un tubito en U de vidrio. Y ese tubito en U tiene una particularidad. Nosotros podemos poner acá
en la mitad de esa U la membrana semipermeable. Membrana, lo importante acá es que sea solo permeable al solvente. Entonces, el experimento se hace así. Se parte de un momento, uno pone en un lado, carga de la mitad del tubo, ponemos, por ejemplo, agua pura. Vamos a llenar esto con agua pura. Y del otro lado, lo voy a cargar hasta el mismo nivel, ponemos una solución que es 0,1 molar, por ejemplo, de glucosa. La glucosa es como el azúcar, es un es una sustancia que es no volátil porque no se evapora y no electrolito porque no se disocia. Entonces tengo una solución 0,1 molar de glucosa y el resto es agua, obviamente, ¿no? En agua, por acá lo que importa es el agua. Y el tubo está abierto, o sea que acá tenemos la presión atmosférica y acá tenemos la presión atmosférica. Entonces, esto es el inicio del experimento. Uno arma esto, entonces lo primero que tenemos que decir nosotros es si esto es un sistema que está en equilibrio o no. Para volver a la definición, un sistema está en equilibrio cuando sus propiedades o sus variables macroscópicas permanecen constantes por un tiempo indefinido. ¿Cómo hago para ver si está en equilibrio? Espero, me fijo qué pasa. Si sigue pasando, si no pasa nada, está en equilibrio. Si pasan cosas, no está en equilibrio. Lo que se ve, no sé qué les parece a ustedes. ¿Qué les parece? ¿Que esto está en equilibrio o no se va a quedar así el sistema? Por lo que estabas explicando hoy, no se va a quedar así el sistema. Tal cual. Muy bien. No está en equilibrio. ¿Qué va a pasar? ¿O qué esperarían que empiece a pasar según lo que dijimos con los glóbulos rojos? Y sería que el agua fuese moviéndose hacia donde está la solución de glucosa. Perfecto, eso es lo que pasa. La glucosa no puede pasar por el otro lado porque la membrana no lo permite, porque es el diseño del experimento. Se mueve el solvente desde donde está más puro, en este caso el agua sola, a donde hay menos agua porque hay glucosa. Entonces, el agua se mueve así. Eso está muy bien. La parte importante, entonces, va a empezar acá a aumentar el nivel del agua. Y de este lado va a empezar a bajar. Entonces va a estar, por ejemplo, por acá. Y ahí es donde viene la pregunta difícil que todavía yo no di demasiada información. El agua, porque yo lo que dije es que sigue pasando. Lo que pasa es que con el caso del glóbulo rojo, en un momento el glóbulo rojo de puff, explota y se terminó todo el experimento, porque no es más glóbulo rojo. Ahora, como que se pincha la membrana, si quieren verlo. Si uno hace el experimento de esta manera, más prolija, más controlada, la pregunta sería ahora, ¿qué va a pasar con el agua? Porque alguien podría decir, bueno, y el agua pasa toda hasta que se seca. Porque podría ser. La pregunta es, ¿cuándo el sistema va a alcanzar el equilibrio? ¿Cuándo se va a frenar el pasaje de agua? O mejor dicho, ¿se va a frenar el pasaje de agua? Y si se frena, ¿cuándo se va a frenar? ¿Cómo lo puedo saber? La cosa, no sé si quieren decir algo, si ya saben, pueden decir, si no digo yo. A ver, cuando se igualan las presiones de vapor. Te diría que no. Estoy tratando de pensar. ¿Qué pasa? De este lado, ya entiendo lo que decís. De este lado, la presión de vapor del agua es la presión de vapor del agua pura. ¿Está bien? De este lado, es una presión de vapor de agua que es menor. No sabemos cuándo, pero es menor. Porque tiene glucosa. Ahora, está bien tu comentario. No es lo que pasa, pero era una opción. Si fuera ese, ¿cuánto tendría que diluir? A ver si esto me lo saben decir. ¿Cuánto tendría que diluir la solución que tiene glucosa para que su presión de vapor sea igual a la del agua pura? ¿Cuánta agua le tengo que echar al compartimento de, no sé, de la derecha, de mi derecha, para que la fracción molar de agua sea 1 o la de glucosa sea 0?
sería infinito la cantidad de agua que tengo que poner, ¿se entiende? Porque tengo que hacer que, donde tengo un poquito de glucosa, ya estoy frito. Porque ¿cómo llevo esa fracción molar de glucosa a 0? La puedo achicar muchísimo, echando litros y litros de agua. Pero nunca va a ser igual que la otra. Entonces ahí estamos en un problema, porque tenés que poner infinita cantidad de agua de un lado para que se igualen las presiones de vapor. Lo que ocurre, podría ser igual una hipótesis, hay que dejar pasar mucha agua para que se diluya mucho la glucosa y la presión de vapor se igualen. Pero lo que se ve experimentalmente es que el sistema se frena antes, llega al equilibrio antes. Esto, cuando llega al equilibrio, lo voy a dibujar más abajo, se ve como una cosa así. Esperen que se me rompió el lápiz. Tenemos el tubo en U, con la membrana semipermeable, y se ve que el sistema queda así. Entonces acá tenemos agua pura, sigue habiendo agua, y acá tenemos agua con glucosa. Bajó un poco la concentración de la glucosa, seguro, bajó. Pero el sistema se frenó. Entonces ya no pasa más agua, o de vuelta, siempre estas cosas son dinámicas. Un poquito de agua puede pasar por un lado, un poquito de agua puede pasar por el otro, pero macroscópicamente no se ven cambios en los niveles de agua. Entonces decimos, el sistema llegó al equilibrio, no veo cambios en las cosas que ocurren. La cosa ahora es explicar, porque lo otro que yo les dije es cierto, el agua se tiene que poder mover desde donde está más pura hacia el otro lado. Si se dejó de mover, es porque hay algo, otra cosa, que no estamos viendo todavía, que está impidiendo que el agua siga pasando. ¿Se entiende lo que digo? Tiene que haber algo más. O sea, ¿se entiende la argumentación? Me refiero. Estamos diciendo, antes dijimos que el agua se mueve. Si se puede mover, se mueve. Porque de un lado hay glucosa y del otro lado está el agua pura. Ahora vemos experimentalmente que el agua dejó de pasar. Entonces, ahí el científico tiene que decir, bueno, tiene que haber algo más que está frenando que el agua pase. Porque si no, el agua tiene que pasar, porque de un lado sigue habiendo glucosa, del otro lado el agua sigue estando pura. ¿Qué diferencia ven así macroscópica entre el dibujo de abajo y el dibujo de arriba? Del dibujo inicial, ¿no? Vamos a ponerlo de vuelta. Vamos a ponerlo, inicialmente estaban iguales los niveles. ¿Cuál es la diferencia entre los...? ¿Cómo? La cantidad de agua, sí, y algo más que está en relación con eso, algo muy gráfico de lo que yo dibujé. ¿Qué está distinto? El tema de la presión, que en uno la presión va a ser menor que en el de una de las ramas que en el otro. Ah, muy bien, muy bien. Eso ya está más avanzado de lo que yo decía. Yo decía que antes que eso podíamos ver que las alturas son distintas. Eso se veía enseguida. Lo que sigue es lo que vos decís, que es muy importante. La presión de un lado del compartimento es distinta a la del otro lado. Esto es un tema, yo no sé cuánto... ¿Tuvieron física ustedes? Yo no. En mi caso no. Bueno, No, en el colegio no. ok. Entonces vamos a hacer una pausa y vamos a explicar una cosa. En el colegio esto se suele ver, porque voy a dar algo muy básico y muy elemental, pero repasémoslo porque es importante. Tema es presión hidrostática. Acá hago un paréntesis, esto no es nada de química, vamos a usar un poquito de esto para lo que voy a decir después. Presión hidrostática. Hidrostática. ¿Alguien sabe qué es? ¿A qué se le llama presión hidrostática? ¿O escucharon la palabra? ¿Es la presión de los fluidos? La presión del fluido, perfecto, genial. Entonces, si nosotros, por ejemplo, nosotros estamos en el planeta Tierra, esta es la Tierra, estamos acá parados, acá está la atmósfera, todo por acá, ¿no? Hasta un nivel. Arriba de nuestra cabeza hay una columna de aire. Esa columna de aire, si uno hace la cuenta, con la formulita que ahora les voy a decir, y calcula la presión del fluido, el gas es un fluido, los líquidos son fluidos, los sólidos no son fluidos. Si uno calcula la presión del fluido que nos está apretando, la presión, en realidad, la presión está en todas direcciones en nuestro cuerpo, ¿no? Pero si nos ponemos solo en la cabeza, la presión de la columna de aire que tenemos arriba de la cabeza, ¿cuánto da? Más o menos.
50. ¿Cuánto tiene que dar? 760. Claro, una atmósfera. Una atmósfera es esta presión. Es la presión del aire que nos está apretando. Lo que nosotros sentimos como presión es todo el aire que tenemos alrededor, que va hasta, no sé, hasta donde se toma el límite de la atmósfera, hasta la estratosfera, pónganle hasta donde ustedes quieran, que ejerce presión sobre nosotros porque es como que estuviéramos en una pileta que en vez de tener agua, tiene aire. Pero es la misma idea. Tenemos fluido alrededor nuestro, no lo vemos y estamos acostumbrados, entonces no nos parece que estamos en una pileta. Pero estamos como en una pileta. Por ejemplo, nuestros pulmones están evolucionados para tener el volumen que tienen a una atmósfera. Si yo, de repente, con una bomba de vacío saco el aire que hay en la pieza donde estoy, los pulmones se inflan. Porque los pulmones, ¿cómo es la idea? Si imagínense el modelo de pulmón más rústico que pueden hacer, es una pajita con un globo y lo ponen adentro de un frasco de mermelada. ¿Está bien? El frasco de mermelada vendría a ser nuestro entorno. Si ustedes esto lo inflan y le hacen un nudito, entonces el globo tiene este volumen, que tiene aire acá adentro. Lo que lo mantiene con esa forma el globo es que acá también hay aire haciendo presión. Si yo acá hago un agujerito y lo pincho y con una pajita, con una bomba de vacío, saco el aire, el globo se va a inflar cada vez más. Porque no tiene nadie de afuera que esté igualando la presión con lo que está dentro del globo. Todas esas presiones son presiones hidrostáticas porque son presiones de fluidos que están en reposo. Por eso, hidrostática. Hidro suena agua, pero es de los fluidos en general. Pueden ser gases. Ahora, con los líquidos pasa lo mismo. Si yo estoy en una pileta y la pileta tiene agua y yo estoy en el fondo de la pileta y quiero calcular a qué presión estoy, necesito saber la altura de la columna del líquido que tengo arriba. Y hay una ecuación para calcular la presión hidrostática. La presión hidrostática se calcula como la densidad por la gravedad por la altura. Acá hago un subparéntesis, un paréntesis dentro del paréntesis, hay que hablar un poco de las unidades, porque en física se usan unidades del sistema internacional. Si nosotros usamos esa cuenta de la presión hidrostática, que es densidad por gravedad por altura, esta presión nos va a dar en pascales si ponemos la densidad de las sustancias en kilogramos sobre metro cúbico, si ponemos la gravedad en metros sobre segundo al cuadrado y la altura en metros. Esto es importante porque si no por las cuentas nos van a dar cualquier cosa. Por ejemplo, algunas conversiones que sirven es que 1 gramo sobre centímetro cúbico, que es la densidad del agua, es 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Acá puede ser centímetro cúbico o mililitros, lo mismo. Pero es por 1000, hay que multiplicar para poner en kilogramos sobre metro cúbico. Y una atmósfera, que ya sabemos que son 760 torr o milímetros de mercurio, son 101.325 pascales. Por eso la radio dicen, ¿qué estoy diciendo? 1013 hectopascales. Porque si corro la coma a 2 lugares, en vez de pascales tengo hectopascales, por eso la presión más o menos todos los días, 1013 hectopascales. Entonces, estrategia, a mí me va a servir la presión en atmósferas para lo que les voy a decir después. Entonces, calculen la presión hidrostática cuando sea necesario, en unidades del sistema internacional, porque es más fácil, les va a dar en pascales, después lo pasan a atmósferas. Porque en la otra ecuación que les voy a mostrar, hay que poner la presión en atmósferas. Ahora, ¿para qué estoy diciendo todo esto? Si yo tengo un punto en la pileta, hay otra persona que está acá, yo puedo calcular la diferencia de presión que hay entre las dos personas. Esta persona está a menor presión que esta otra persona. Si yo quiero hacer la diferencia de presión, necesito saber esta diferencia de altura. Con esa diferencia de altura, esta H, puedo calcular la variación de la presión que hay entre los dos. No va a ser la presión absoluta, va a ser la diferencia de presión que hay entre los dos. Todo esto, ¿para qué lo dije? Porque en nuestro experimento, si yo marco, por ejemplo, un punto
Ah, y lo importante es que las presiones se miden siempre a la misma altura para poder hacer la comparación. Si yo marco un punto en la superficie del líquido, ¿a qué presión está ese punto? A la presión que está relacionando la altura, la base con la altura de ese punto. Pero ¿qué hay arriba? Fíjense esto. ¿Qué hay arriba de la superficie? Aire. Entonces, este es más fácil todavía. ¿A qué presión está este punto? La atmosférica, porque era la que teníamos al principio. Esto está a P0. P0 es la presión atmosférica. Ahora, si quiero hacer la comparación a la misma altura, podría poner acá una línea imaginaria y poner un puntito acá. Y acá es donde cambia la cosa. Porque ¿a qué presión está ese punto? Y ahí tenés que considerar la presión de la densidad del líquido también, o Tal sea, cual. la presión del líquido. Y la atmosférica no se fue a ningún lado porque la atmosférica está acá. Entonces, está muy bien. Acá es P0 y en este punto la presión es P0 más la densidad por la gravedad por la altura. De este lado era solo P0. Entonces, ¿qué es lo que hace que el agua deje de pasar? Es la presión ejercida por esta columna de líquido. Esa columna de líquido, imagínense que es lo mismo que alguien que tiene un émbolo en una jeringa y está haciendo fuerza para abajo. Entonces, el agua deja de pasar porque a medida que empieza a pasar, empieza a subir la altura. La altura empieza a subir y cada vez la propia agua que va subiendo hace cada vez más presión. Llega un momento que se balancea la presión que hace la columna de líquido, la presión hidrostática, se balancea con las ganas que tiene el agua de pasar. Cuando eso ocurre, que se balancea las ganas que tiene el agua de pasar con la presión de la columna de líquido, el sistema alcanza el equilibrio. Esto se queda quieto. Y ahora sí, lo podemos dejar 1.000.000 de años y va a seguir siempre así, porque alcanzó el equilibrio termodinámico. Esa presión, cuando es esta presión hidrostática especial, no en todos los casos la presión hidrostática, sino la presión hidrostática, en este caso especial, que está frenando el pasaje de agua, se llama presión osmótica. Entonces, fíjense que la diferencia de presión, porque en los dos lados hay P0, es solamente esta parte, ¿no? Porque acá tengo P0 más densidad por G por H. La diferencia de presión entre los dos puntos es esto que está acá. Y esto que está acá le solemos poner pi, o presión osmótica. A su vez, la presión osmótica, como es una propiedad coligativa, depende de la cantidad de glucosa que hay disuelta. Es decir, que va a depender de la concentración, mejor dicho, no de la cantidad, de la concentración de glucosa. La ecuacioncita para la presión osmótica es igual que la de gas ideal. En vez de la, vieron que la de gas ideal es P por B igual a Rn por T. Ahora vamos a hacer una especie de truco para acordársela fácil. Pasar B dividiendo. Entonces, en vez de P, le voy a llamar pi, porque es la presión osmótica, para diferenciarlo, porque no estamos calculando para un gas ideal. Tiene la misma forma, pero no es lo mismo. Y fíjense que estos son los moles en un litro, porque estas son las unidades de siempre, moles por litro. Son moles de soluto en un litro de solución. Entonces esto va a ser la concentración del soluto. Y esta es la ecuación de presión osmótica. R por concentración por T. Esta concentración está en molar, son moles por litro. Esto lo ponemos en Kelvin. Acá hay que poner 0,082. Atmósfera, litro sobre Kelvin mol. Y esto va en atmósferas, si usamos así. Hay veces, ¿cómo van a ser los problemas? Los problemas van a ser de este estilo. Me dicen, yo tengo este sistema que teníamos antes, y a nosotros nos dicen que el sistema alcanza el equilibrio, por ejemplo, cuando la diferencia de altura es de 10 centímetros. Entonces, puedo calcular, por ejemplo, yo quiero saber la concentración del soluto. ¿Cuál es la concentración de soluto que hay en solución? Entonces, ¿cómo hago? Yo tengo por un lado mi ecuación de presión osmótica, que decía que era R por la concentración por la temperatura. Bueno, y me tiene que dar la temperatura, ¿no? Tiene que ser un dato. Y por el otro lado, qué sé yo, me dicen la altura de la diferencia del líquido cuando el sistema alcanza el equilibrio. Entonces, la idea es que con esta altura
nosotros saquemos con la presión osmótica con densidad por G por H. Después lo ponemos en esta ecuación y despejamos la concentración. ¿Se ve? Sí, se ve. La idea, que el tema de las unidades, es que, ojo, si sacan esto de acá en pascales, no lo pueden poner directamente acá. Lo tenemos que pasar a atmósferas, que no cuesta nada, y después lo ponemos en la ecuación. Y con eso, creo que he dicho todo lo que quería decir. Porque me parece que vimos todos los temas. A ver. Sí, vimos todos los temas. Ahora, esto no significa que les vayan a salir todos los ejercicios como por un caño, habría que mirarlos. Si quieren que plantee alguno como para ver cómo se aplica esto que dije, algún problema, lo podemos hacer. Total, queda un rato. Si ya están cansados, si quieren que pare, freno también, no tengo problema. Sí. Muy bien. Sí. Yo di muchas cosas y de muchos temas distintos, pero podemos agarrar alguno y miramos. Supongamos, no sé, ¿tienen alguno ahí que hayan probado y no les salió? ¿O agarramos al azar? Sí, dale, buenísimo. Por ejemplo, bueno, acá es bastante distinto los que sean de presión osmótica de los que no, pero, a ver. Bueno, podemos hacer el 12, ya que estamos, que se ve medio, un detallecito, una cosa que se puede agregar. Dice, a ver, ¿puedo hacer esto? Un segundo. Me equivoqué. Tengan paciencia. Ahí estamos. Muy bien, dice esto. Tenemos una solución de sulfato de magnesio 1% en masa y nos dan el punto de congelación. El punto de congelación es de menos 0,19 grados centígrados. Para el agua, la constante crioscópica es 1,86 y lo otro que no lo dan como dato, pero lo asumen como obvio, es que la temperatura de congelación del agua es 0. Eso es como un dato que no lo van a dar nunca, pero ya lo tenemos que saber, como el que la de ebullición es 100. Eso también lo tenemos que saber. Entonces, ¿cómo hacemos este? Dice, calcula el descenso del punto de fusión suponiendo un soluto no electrolito, es decir, que no se disocia. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es usar nuestra ecuación, que el delta T, o el módulo de delta T, como ustedes quieren, es igual a la constante crioscópica por la molalidad del soluto. En este caso, el soluto es el sulfato de magnesio. El sulfato de magnesio es una sal que se tiene que disociar, pero nos dice que para el inciso A asumamos que no se disocia. Entonces, primero calculamos el delta T. El delta T es fácil de calcular porque es directamente 0,192, porque el otro es 0. ¿Hay alguna duda con eso que dije? No, está bien. Ok. Después, Kc es dato, entonces ya lo tenemos. Y la molalidad del soluto. Dice. ¿Qué estoy diciendo? Ah, porque para el inciso A estoy diciendo una pavada. El inciso A dice que lo asume. Este es el dato experimental. Vamos a leer bien las cosas porque estoy leyendo apurado y leo mal. Este es el dato experimental. El inciso A nos dice que calculemos el delta T, o sea, no le hagamos caso al dato experimental y lo calculemos suponiendo que es un soluto no electrolito. Ahora sí. Entonces, el delta T no puedo usar el que está ahí porque ese es el real, ese es el experimental. Entonces ahora vamos a calcularlo, eso es lo que pide. Entonces tenemos la constante crioscópica, que es dato, y tendríamos que tener la molalidad, pero acá es donde tenemos que parar la oreja, que dice que no tenemos la molalidad. Tenemos la concentración en masa. Tenemos que es 1% masa en masa de sulfato de magnesio. Entonces, todo este inciso, la única dificultad que tiene
es convertir el porcentaje de masa en masa en moles de sulfato de magnesio por 1 kilogramo de solvente. Tengo que convertir de unidad. Eso es lo único difícil, es el centro del inciso, es convertir una unidad en la otra. Después, una vez que tengo la molaridad, lo pongo en la ecuación y saco el delta T. ¿Cómo hacemos esto? Se puede hacer de varias maneras. Lo que tenemos que hacer es traducir las unidades de concentración. Siempre una manera fácil de traducir es escribirlo con palabras. Hay 1 gramo de sulfato de magnesio en 100 gramos de solución. ¿Me siguen? Yo tengo que transformar. Esperen que me estoy quedando sin voz. Tengo que transformar los gramos en moles. Y acá tengo un problema porque tengo solución, pero acá quiero solvente. Fíjense que por eso ayuda siempre hablar las cosas con palabras y escribir con palabras. Fíjense Pero, que ¿se puede restar o no? Sí, perfecto. Está muy bien. Esto a veces les cuesta. Felicitaciones. Muy bien. Se puede restar. Es lo mismo decir que tengo 1 gramo de sulfato de magnesio. No son reglas de 3, estoy escribiendo simplemente. En 99 gramos de agua. Súper lógico. ¿Esto se entiende? Porque el resto es sulfato de magnesio. Sí, se entiende. Genial. Entonces, ahí ya es más fácil. Porque tengo que pasar esto a moles y esto a kilogramos. Y ya estoy. Como paso esto a moles, dividimos por el peso molecular. Entonces hay que ir a buscar el peso molecular del sulfato de magnesio, que no tengo idea. Esto ya les dije, pero pueden hacer esto, porque nadie los ve. Sulfato de magnesio. Y Wikipedia les calcula el peso molecular. 120,36. 7. Entonces, este 120,37, tenemos que hacer 1 gramo sobre 120,37 gramos por mol. Y esto dará los moles. No sé, si lo quieren hacer lo hacemos, si no, lo dejamos planteado. Y estos gramos, lo pasamos a kilogramos, son 0,099 kilogramos. Vamos a ponerle moles, vamos a poner así. N de sulfato de magnesio. Entonces, si tengo la masa y tengo los moles, ahora directamente la molaridad es dividir uno por el otro, porque eran los moles de sulfato de magnesio por kilogramo. Si lo quieren escribir como regla de 3, lo escriben. Hay tantos moles en 0,099 kilogramos de agua, en 1 kilogramo de agua, X. Esa es otra opción. Si no, dividimos este número por este número y ya tenemos la molaridad. Con esa molaridad, la ponemos en la ecuación, sacamos el delta T. ¿Alguno se perdió por el camino? ¿Quiere que repita algo? Sí, profe, me perdí. Tipo, sacamos... O sea, a ver, de lo que sacamos de los moles del sulfato de magnesio se llamará. Sulfato de magnesio. Vamos a la cuenta. Okay. Esto da, vamos a hacer así. Esto es... Un segundo, que abra esta cosa. Vamos. Tenemos 1 dividido 120 era. Muy bien. Esto da 0,008, o sea, vamos a ponerlo bien, 8,3 por 10 a la menos 3. Esto da 8,3 por 10 a la menos 3 moles, vamos a poner, de soluto. Entonces, también, esta es la parte importante igual, ¿eh? Es decir, esto con palabras. ¿Esto se entendió? ¿Que esto está cada 99 de agua? Sí, sí. Y 99 de agua son 0,099 kilogramos. Sí. Entonces yo puedo decir, si hay 8,3 por 10 a la menos 3 mol de soluto en 0,099 kilogramos de solvente. O como regla de 3. En 1 kilogramo de solvente hay la molaridad. Porque la definición de molal, no molar, molal, es moles de soluto por cada kilo de solvente. Entonces, tengo que hacer 8,3 por 10 a la menos 3 dividido 0,099.
Entonces hay que hacer este número que nos dio acá, dividido 0.099. Y esto da 0,084 molal. Se escribe 0,084 mol sobre kilogramo. Sí, ahí me había perdido porque tipo había entendido que 8,3 por 10 a la menos 3 eran 0,099, pero después me quedé como... Está bien, ustedes interrumpan, porque yo si no... A ver, no es un reto, al contrario, interrumpan todo lo que quieran, porque si se pierden, avisen en el momento que se pierdan y yo les puedo tratar de una mano. No tengan vergüenza en interrumpir o decir esto no entendí, o si me lo puede explicar de vuelta, como ustedes quieran, pero hablen. Entonces, tenemos la molalidad. Después tenemos que hacer esta cuenta. Hay que hacer KC, fíjense las unidades, dice que 1,86 centígrados sobre molal. Eso es molal. Entonces, si yo quiero sacar el delta T, es KC, bueno, por la molalidad, esto era, dijimos, 1,86 centígrados sobre molal, o lo podemos poner así para que quede más claro, por 0,084 mol sobre kilogramo. Entonces, este kilogramo se va con este kilogramo y este mol se va con este mol. Entonces quedan Celsius, grados Celsius. 1,86 por 0,84. 1,86 por 0,84. Esto da 1,56. Entonces, el delta T, y a esto de lo que yo les decía hoy, esto es 1,56. ¿Cómo interpreto este número? Porque acá no le di bolilla el signo. Estamos calculando un descenso crioscópico. Entonces, significa que la temperatura de ebullición tiene que ser 0 menos 1,56. Ah, acá me comí un 0, ¿ven? Esto, 0, te iba a preguntar eso porque me había perdido. Sí. Tienen razón. Ahora da mejor. 0,156. Entonces esto da 0,156. Entonces tenemos 0 menos 0,156 y esto va a dar menos 0,156 Celsius. Vamos a poner las unidades. Ahora, tenemos nuestra temperatura de ebullición. El descenso, está bien decir, la temperatura bajó 0,156 grados Celsius. Acá también no se veía en la unidad, vamos a poner Celsius. Ahora, ¿qué preguntaba? Calcula el descenso del punto de fusión suponiendo un soluto no electrolito. Listo, ya lo hicimos. Después dice, determine el valor real del factor I de Van Hoff. Yo esto no lo di con este nombre, pero dije algo al respecto. La idea es esta, que si, imaginen el caso en que esto se disocia completamente. Si esto se disocia completamente, yo no tengo en realidad 8 por 10 a la menos 3 moles de soluto, porque tengo el doble, porque por cada fórmula que yo eché en el agua se dividió en dos, en el catión y en el anión. Esta fórmula tiene un catión y un anión. Entonces, si yo pongo un mol de la formulita del paquetito, voy a tener un mol de cationes y un mol de aniones. Dando vuelta tengo dos, si se disocia todo. Fíjense que el dato experimental dice que es 0,192. Tampoco es exactamente el doble que esto que nos dio a nosotros. ¿Cómo puedo calcular? Porque lo que pasa, que este es el caso, no vamos a hacer muchos ejercicios así, este es el caso de un electrolito que no se disocia completamente, se disocia parcialmente. Algunos están el paquetito todo junto y otros están ionizados en las moléculas. Entonces, ¿cómo puedo calcular el factor, este factor de Van Hoff? Se agrega en la ecuación del descenso crioscópico de esta manera. El delta T, el real ahora, tiene que ser igual a la constante crioscópica por I, que es este factor de Van Hoff, por la molalidad. Fíjense, I va a ser un número que va a variar. Vamos a poner así. I es igual a 1 si la sustancia es no electrolito. Es decir, si es no electrolito, no se disocia, entonces me da lo que me dio la cuenta antes, 0,156.
Para el caso nuestro, que son dos, que hay un catión y un anión, I tiene que ser sí o sí menor o igual que 2. Porque, vamos a poner otra cosa. I es igual a 2 para este electrolito si se disocia completamente. Es decir, completamente. Si todas las moléculas no, las fórmulas de la sal se disocian cuando entran al agua. Porque en realidad tengo el doble de la modalidad. Ese I se pone de prepo. Es un factor que se pone de prepo para dar cuenta de la ionización, de la disociación en agua. Entonces, como máximo vale 2. Pero si hacemos la cuenta ahora y despejamos este I, el delta T real dividido K por M, esto me va a dar el I, van a ver que el I da, el delta T real era 0,192. Entonces vamos a poner 0,192 dividido la constante, que era 1,86, dividido, o lo podemos poner como quiera, vamos a poner así, por la molaridad, que es la que sacamos nosotros, que era 8,3 por 10 a la menos 3, que es este número que está acá. Ups. A ver, estoy haciendo mal. ¿Qué estoy haciendo mal? Delta T dividido la constante por la molaridad. ¿Por qué da esto? Profe, Sí. pusiste, ¿no sería Lo tipo puse mal. 1,86 por 8,4 por 10 a la menos 2? A ver, 1,86. ¿Qué estoy poniendo mal? ¿De vuelta? Estoy perdido con algo y no me di cuenta. Repetime eso que dijiste. O sea, sería 1,86 de la constante Sí. por la molaridad que antes nos había dado 8,4 por 10 a la menos 2. Tipo 0,084. Claro, eso es esto. Sí. Y del otro lado tenemos el delta T. O sea, tendríamos que despejar este factor I. Claro. Ah, gracias. Está bien, Sí, está bien. Ahora entendí que este número no es este número. ¿Eso me están diciendo? Claro, sí. ¿Qué número era? 8,4 por 10 a la menos 2. Ah, ok. 8,4, o sea, 0,084. Ahí estamos. Claro, sí. Ah, muchas gracias. Vi los números parecidos, porque era parecido, pero sobre un 0. Está bien. Muy bien. Perfecto. Muy bien, porque si no, nada tenía sentido. Esto de ahora da 1,22. Muchas gracias. Entonces, esta I nos da 1,22. ¿Qué significa que esto nos dé 1,22? Que no estamos, ni en este caso, que no se disocia nada, ni en este caso, que se disocia todo. Estamos en un lugar intermedio. Decimos, se disocia parcialmente. Y esto es lo que vamos a decir. No sé qué preguntas, después por ahí pregunta. No. Sí. No, está mal esa respuesta. Está mal. Es la que nos dio nosotros. 0,192 es el real. 0,192 es el real, que es asumiendo, o sea, la realidad, no le engañamos a la realidad. El descenso del punto de fusión que medimos, la realidad sabe cuánto se disocia. Nosotros no sabemos, pero se disoció lo que se disoció y dio esa temperatura. En el A tenemos que suponer que dice acá es un no electrolito. Si es un no electrolito, es como en el caso de que I valga 1, que es la molaridad que calculamos nosotros. Justamente la idea es que veamos esto. La idea es que veamos que no nos dio lo que esperábamos. ¿Por qué? Porque se disocia una parte. Entonces, tengo más cosas dando vuelta de que las que supuse cuando decía que no se disociaba nada.
ahí se da chispoteado esa respuesta. Qué puntería, que justo agarré el ejercicio, estaba mal, pero sí, mejor. Y después dice, determine el valor real del factor Van Hoff, el que calculamos, y cuál es el valor límite del I esperado, es esto, el 2. Si se disociara todo, esperaríamos que haya el doble de cosas dando vuelta que si no se hubiera disociado nada. Y eso es muy importante, esto no es igual para todos los electrolitos, porque imagínense, porque era así, pero si hubiera sido sulfato de sodio, ¿cuál es el máximo I esperado acá? 3, tal cual, muy bien. Porque te disocian 3 cosas. Por eso que no es que siempre va a ser 2. Depende del electrolito. Si se disocia completamente, como la disociación de esto son 2 cationes sodio más un anión sulfato, tengo 3, a las propiedades coligativas le importan las cosas dando vuelta, para ser así muy vago y impreciso. Tengo 3 moles de cosas dando vuelta cuando yo pongo 1 mol de la sal, si se disocia completamente, ¿no? Los electrolitos que se disocian completamente tienen un nombre especial, se llaman electrolitos fuertes. Los electrolitos que se disocian parcialmente se llaman electrolitos débiles. Pero es un tema que vamos a ver más adelante, así que ya lo veremos después. Pero bueno, ¿cuál es el valor límite? 2, ¿encuentra la sal totalmente disociada? No. ¿Por qué? Porque nos dio menor el I que 2. Esa es una buena justificación. Bueno, no sé si quieren que haga otro o si ya quieren dejar acá. Ok, sí, estamos en horario, pero yo les preguntaba por si querían que hiciera algo más, pero si no, dejamos acá, está muy bien. Ya dijimos varias cosas. No sé, ¿qué les parece? ¿Más o menos entendió algo? Sí, se entendió bien, sí. Bueno, cualquier cosa, pregunta.